Vamos a estar con el ingeniero Ronnie Salgado. Él es director nacional de estudios eléctricos de energía de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel. El ingeniero Salgado pues es graduado en Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, magíster en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Cantabria, en España. Actualmente es director nacional de estudios eléctricos y energéticos de Arconel, como ya les había mencionado, y también ha participado en la elaboración de planes maestros de electrificación y del inventario de recursos energéticos del Ecuador con fines de generación eléctrica. Además, ha participado en los estudios de varios proyectos hidráulicos, incluidos Pau-Temazar, San Francisco, Sopladora y Coca-Codo Sinclair. Él hoy nos va a hablar del cambio de la matriz energética en el país. Buenas tardes con todas y todos. Les agradezco por la invitación y en honor a la hora voy a tratar de hacer lo más sucinta la presentación. Bueno, el tema que les voy a hablar es sobre el cambio en la matriz energética. La matriz energética abarca un tema muy amplio. Ya los expositores que me han precedido han hablado de una parte neurálgica de la matriz energética, que es precisamente el petróleo y el gas. Yo me voy a centrar más bien en el tema de la parte eléctrica. Como una introducción, nosotros vemos cuál es la industria o cómo se puede resumir la industria de la ingeniería eléctrica. Nosotros tenemos el usuario final, nuestras casas, nuestras industrias. Para ello hay que dotar de energía eléctrica a los sistemas de distribución. Y asimismo, entre los sistemas de distribución y el usuario final hay pérdidas de energía. Luego vienen los sistemas de transmisión, el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, y a ese sistema abastecen de energía las centrales eléctricas, entre las que cuentan las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y de energías renovables no convencionales como fotovoltaicas, eólicas, biomasa y de otras fuentes. ¿Cuáles han sido los criterios que se han adoptado dentro del cambio de la matriz energética para la planificación? Lo uno, el principal criterio, la soberanía. Que el Ecuador disponga de suficiente generación para abastecer su demanda, e incluso, si las condiciones hidrológicas lo permiten, exportar energía. Lo segundo, la seguridad, tener reservas adecuadas de energía y de potencia, incluso si se dan condiciones de hidrología seca, es decir, falta de lluvias. La tercera, la eficiencia energética, y precisamente el tema de hoy, el cambio de la matriz energética y productiva. Migración de los consumos de electricidad, cocción, transporte e industria. La cuarta, la integración, aprovechar las complementariedades hidrológicas de nuestro país y de los países vecinos y promover los intercambios energéticos en la región. Y la quinta, y muy importante, es minimizar la suma de los costos de producción más los costos de inversión en nueva generación. Una primera parte es sobre los estudios que se hacen para definir qué proyectos se deben construir, es la proyección de la demanda. Y para ello se considera un caso base con la proyección tendencial, se consideran demandas especiales, todo del sector eléctrico, ¿no? Pero que demandan de energía eléctrica, las actividades mineras, de petróleo, siderúrgica, transporte, el reemplazo de cocinas a gas por cocinas de inducción, la ciudad del conocimiento, Yachay, el metro de Quito, el tranvía de Cuenca, entre los principales. Y además se consideran para el largo plazo la incorporación de industrias tales como la del aluminio, la siderúrgica o industria del acero, la industria del cobre, el puerto comercial y astilleros. Vamos a mostrar dos gráficos. La una es qué esperamos de la demanda máxima de potencia en el Sistema Nacional Interconectado, y la otra es la demanda de energía. Ustedes pueden ver hacia el año 2014
tuvimos una demanda máxima, o sea, la hora pico, alrededor de las 8 de la noche, nuestro país demandó unos 3.500 megavatios de potencia. Eso significa que debemos tener instalados aproximadamente unos 5.000 megavatios, pues las centrales hidroeléctricas dependen de las lluvias y las termoeléctricas de la disponibilidad de combustibles. Ustedes pueden ver las tres curvas, una gris que es simplemente la demanda tendencial, una en color naranja que ya considera el caso base que les había mencionado con el cambio de las cocinas y otras industrias, y una color azul que incluye la industrialización masiva del Ecuador con las industrias del aluminio, acero y cobre. Lo mismo pero en energía. Así también vemos que en el 2014 el Sistema Nacional Interconectado demandó unos 22.000 gigavatios hora. La energía es lo que finalmente nos planillan. La empresa eléctrica nos cobra por la energía realmente consumida. Y vemos que asimismo va aumentando hasta que en el año 2025 llegaríamos a tener, dependiendo del escenario que finalmente se cumpla, entre 42.000 y 52.000 gigavatios hora de demanda de energía. Eso por una parte. Les muestro en esta lámina los recursos energéticos que dispone nuestro país. El mayor recurso que tenemos es el hidroenergético. Tenemos montañas y caudales, ríos. En la vertiente amazónica están concentrados más del 85% de nuestras centrales hidroeléctricas. Paute Molino de 1.100 megavatios, Mazar de 170, San Francisco de 230 megavatios, Agoyán de 156 y Pucará de 73 megavatios. En esta vertiente las lluvias ocurren de abril a septiembre y los otros meses son época de caudales bajos o de sequía. En la vertiente del Pacífico, o sea que desemboca hacia el Océano Pacífico, tenemos menos del 15% de nuestra generación, con las centrales Marcel Añado de Wind, de 213 megavatios en Daule Peripa, Manduriacu recientemente inaugurada, de 65 megavatios, Baba de 42 megavatios. Esta parte la parte del Ecuador presenta lluvias de enero a junio y en la época de sequía que va de julio a diciembre. Aquí se presenta un problema para el sector eléctrico ecuatoriano y es los meses de octubre, noviembre y diciembre. En esos meses toda la producción energética hidroeléctrica no abastece a cubrir la demanda y necesitamos generación termoeléctrica que utiliza combustibles fósiles del petróleo como el diésel, fuel oil, búnker. Nuestro país es muy bendecido por la naturaleza. Si nosotros represaríamos los ríos podríamos obtener 91.000 megavatios aproximadamente. De esos, considerando épocas de sequía, tendríamos un potencial teórico seco de unos 38.000 megavatios. El potencial técnicamente factible de unos 31.000 megavatios y el potencial económicamente factible de unos 22.000 megavatios en las principales cuencas hidrográficas. Actualmente hay unos 2.280 megavatios instalados que corresponden aproximadamente a un 10% de nuestro potencial técnico y económicamente factible. Es decir, tenemos un 90% por aprovechar. Con la construcción de los proyectos hidroeléctricos que están en marcha vamos a incrementar este porcentaje. ¿Cómo está el pastel de la matriz energética del sector eléctrico? Ustedes pueden ver que la potencia de todo el Ecuador aproximadamente son unos 5.158 megavatios, de los cuales energía renovable es un 45.6% y energía no renovable un 53%. Esto de todo el país. Ahí hay que hacer una diferenciación y ya en el Sistema Nacional Interconectado los porcentajes varían, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, pues no están considerados los sistemas no incorporados, especialmente los petroleros. Eso suman unos 4.476 megavatios. En energía, más o menos tenemos una mitad de la producción gracias a las centrales hidroeléctricas y otra mitad a las centrales térmicas. Y también tenemos
importaciones de energía que vienen de Colombia básicamente. ¿Cuál es el proceso que se sigue para optimizar el plan de expansión del parque generador dentro del cambio de la matriz energética? Ustedes pueden ver una línea roja que son los costos de inversión. Las centrales termoeléctricas tienen menores costos de inversión, pero mayores costos de operación debido a los combustibles. Las centrales hidroeléctricas tienen mayores costos de inversión, pero el combustible es el agua. Entonces, su costo operativo es menor. Si sumaríamos los dos y tenemos un inventario de proyectos, vamos a tener una solución óptima matemática. Pero ya definiendo los tamaños de los proyectos, vamos hacia una solución óptima técnica. Esto lo vamos a pasar muy rápido, un poquito es el flujograma que se sigue para el proceso de planificación. Luego del pronóstico de la demanda y del inventario de recursos que hemos mencionado, se hacen análisis de referencia y para cada uno de ellos se plantean varios proyectos que cubran la demanda para obtener un programa de mínimo costo. Actualmente, bueno, este es un poquito las obras que se tienen previstas en el plan, en el último plan 2014-2023. Ustedes deben haber escuchado a Manduriaco, que ya entró en operación, y se espera que pronto entre la tercera fase de la central Machala, con 77 megavatios, algunos proyectos hidroeléctricos privados menores, y luego los 8 proyectos hidroeléctricos emblemáticos, que son Sopladora de 487 megavatios, Toachi Pilatón de 254, Quijos de 50 megavatios, Delcy Tanizagua de 180, Coca Codo Sinclair de 1500, el más grande que actualmente está en construcción, Mina San Francisco de 275 y otros proyectos de menor tamaño. Para el largo plazo, los estudios de planificación han determinado la necesidad de emprender un proyecto, el más grande proyecto hidroeléctrico que se tiene en el país, que es el proyecto Santiago Zamora, de 3.600 megavatios. Ese aspiramos que la primera unidad entre en operación hacia el año 2022. En este gráfico se puede observar en la línea negra la demanda máxima de potencia, en línea roja la demanda incrementada un porcentaje de reserva del 20% y los bloques de potencia que se van incorporando en el tiempo. Siempre el gráfico de los bloques, la línea, debe estar sobre la demanda máxima de potencia con su reserva y vemos que se cumple. Con respecto a los niveles de reserva, dependemos de las lluvias, dependemos de San Pedro. Cuando tenemos lluvias promedio o mayores de las promedio, tenemos unos niveles de reserva muy adecuados, sobre el 20, 30 y 40%, lo cual nos permite que la mayor parte de la generación sea hidroeléctrica. Pero ¿qué pasa si no llueve? Si algún año no llueve y viene un estiaje muy severo, lo importante es que con los proyectos planteados tengamos siempre más del 0% de reserva, lo que significa no más apagones. Y por posibles fallas operativas no programadas, es recomendable siempre más del 10%. Ustedes pueden ver que prácticamente en todo el periodo, con una pequeña excepción, estaría cubierto. Estos pequeños baches se pueden solucionar con el manejo de los embalses que tenemos en el país. En forma resumida, ¿cómo va a cambiar la matriz energética en el Sistema Nacional Interconectado? Ustedes pueden ver 3 pasteles, el del 2013, que tiene un componente hidráulico de un 57% y un térmico del 42%, asimismo importación de energía del 3% y energías renovables no convencionales aún marginales, son pequeños porcentajes. Nosotros aspiramos que una vez que entren en operación los casi 3.000 megavatios que están actualmente en construcción, cambie la matriz energética y tengamos, si es que se tienen lluvias o promedio o mayores, un 90% de generación hidroeléctrica. Esto va a hacer que se abarate el costo de producción de la energía eléctrica. La térmica que les mencionaba que es necesaria,
y las energías renovables no convencionales. Esta matriz se mantendría hasta el horizonte del periodo de planificación, hasta el 2023, tratando de mantener un 90% de energías limpias. Si se diera el caso de que no llueva, esto va a disminuir, pero al menos un 60%, incluso en un año seco, va a ser de origen hídrico. ¿Cuál es el principal impacto que tiene el dejar de generar con combustibles fósiles? Es que el Estado deje de gastar tanto dinero en combustibles. Aquí está una estimación que se hizo para el Plan Maestro de Electrificación de cuánto le cuesta al Estado generar con combustibles fósiles a precios internacionales. Entonces, para el año 2015, si bien el Estado produce parte de los combustibles, pero si estos fueran vendidos al exterior, hubiéramos gastado unos 1.300 millones de dólares. Con la entrada de los grandes proyectos, estos valores disminuyen drásticamente, a unos 229 en el 2016 y a valores completamente inferiores. En el tema ambiental, ¿cuál es el gran beneficio que produce la generación eléctrica o hidroeléctrica? Se pueden ver las emisiones producidas o que lanzamos a la atmósfera de CO2 de las centrales termoeléctricas, que llegan a unas 6 millones de toneladas de CO2 que se lanzan a la atmósfera con su correspondiente impacto ambiental. Hay una disminución drástica de 6 a 1 millón de toneladas, tratando de mantener esos niveles y con un máximo de 1,5 millones de toneladas de CO2 por la generación termoeléctrica. Los planes de expansión de generación para el cambio de la matriz energética requieren inversiones grandes. Se ha estimado que en los próximos 10 años se va a requerir una inversión de unos 9,000 millones de dólares, de los cuales la inversión pública será del orden de 8,400 millones y la inversión privada de unos 550 millones. Como conclusiones y recomendaciones. La primera, el cambio de esta matriz energética se fundamenta en el plan de expansión de generación, en la secuencia de los proyectos tal como se los ha planteado. Y estos están alineados al Plan Nacional para el Buen Vivir. Este plan cumple con las políticas y lineamientos emitidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y con las políticas de los sectores estratégicos del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, MICSE. Garantiza los criterios de soberanía, reservas, potencia, energía y cambio de la matriz energética. En condiciones hidrológicas secas, como se expuso en una de las láminas, se observó que varios meses disminuyen las reservas del 10%. Esta situación puede ser superada sin llegar a racionamientos con el manejo de embalses e incrementando la generación térmica en los meses previos. Además, recordemos que el Ecuador está interconectado con Colombia y Perú y podríamos traer energía en caso de ser necesario de nuestros países vecinos. Para los estiajes de los años siguientes se recomienda que 150 megavatios que están fuera de operación por temas de mantenimiento se los tenga operativos. Debido al incremento de la demanda de potencia y de energía por el reemplazo de las cocinas de inducción, de cocinas a gas por cocinas de inducción, por la consideración de cargas especiales, por la minería, por el transporte y la interconexión con el sistema petrolero eléctrico, la posibilidad de exportar energía a los países vecinos se ve disminuida y solo es posible si tenemos condiciones hidrológicas adecuadas, si tenemos lluvias. Los métodos que se han utilizado son prácticamente convencionales, se utilizan en casi Centro y Sudamérica, con la ayuda de varios modelos y programas computacionales. Actualmente es necesario que emprendamos los estudios y el financiamiento de varios proyectos
Les mencionaba, el mayor de ellos es el Santiago Zamora G8 de 3.600 megavatios. Las obras preliminares de ese proyecto deberían iniciarse en el 2016, es decir, vías de acceso, campamentos, etc. Una vez que entre en operación el proyecto Santiago G8, se incrementarían los volúmenes de energía que puede producir nuestro país y esto da la posibilidad de exportar energía a Colombia, a Perú y algún rato a los otros países de Sudamérica en los meses en que tengamos mayores caudales. Finalmente, si consideramos el alto índice de indisponibilidad de las centrales termoeléctricas, que normalmente se ubica entre 400 y 1000 megavatios, es muy importante que se cumplan los programas de mantenimiento y que las centrales termoeléctricas y las hidroeléctricas también se encuentren en óptimas condiciones, especialmente al inicio del periodo de estiaje, que es de octubre a marzo. Con ello reduciríamos la indisponibilidad del parque generador y garantizaríamos las suficientes reservas de energía. Eso era un poquito lo que les quería contar. Para finalizar, he puesto la foto de la presa Mazar, inaugurada en el año 2010, que tiene un embalse de regulación de 410 millones de metros cúbicos. Permite regular los caudales del río Paute aproximadamente en 2 meses. Es decir, si llueve muy poco en Paute, tenemos suficiente agua para generar casi en forma constante 170 megavatios. Existe bastante información en la página web, si ustedes quieren ampliar un poco el tema. La del Arconel es www.regulacioneléctrica.gov.es. Ahí pueden ustedes descargarse los planes maestros de electrificación, las estadísticas del sector eléctrico ecuatoriano, todos los temas tarifarios, aspectos de la regulación y el control. Y también en la página web o en el sitio web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, www.energia.gov.es. Muchas gracias por su atención.